Pero mirad qué cantidad de verdura. Pues la paellita ya está, vamos a apagar el fuego. Y ya tenemos el arroz de verdura, paella de verdura. Hola, muy buenas. Hoy os voy a preparar una paella de verduras, arroz de verduras o paella de verduras, como queramos decirle. Lo que pasa es que nosotros todo lo que hacemos en paella, pues decimos paellas de, y para mí es una paella de verduras, paella vegana. Es una paella que hoy en día en los restaurantes pues se comercializa mucho, tema vegano, tema vegetariano, pero que es una paella que se hacía antiguamente porque, claro, todas las verduras que se recogían en ese momento, pues ahora en este tiempo que hay tantas, pues hacían la paella de verduras. Lo he hecho todo Juliana. Tenemos calabacín, berenjena rallada de Gandía, cebolla, judía plana, espárragos, un poco de col, pimiento rojo, pimiento verde, ajos y zanahoria. Bueno, empezamos echando el aceite, un buen chorro de aceite. Esta paella la vamos a hacer para 4, no vamos a poner toda la verdura, yo esto lo he hecho para que lo enseñéis, pero más o menos para 4 personas tenéis que ir contando. Esta paella también admite todo lo que le dé la gana. Puedes ponerle la cantidad que quieras, cuanto más te guste la verdura, pues más le puedes poner. Pero mirad qué cantidad de verdura. De categoría. Voy a echar un poco más de zanahoria para que le dé color. Y ahora veis qué paella más sencilla y qué cosa más buena. Ahora, como habéis visto, ya le hemos dado unas 2 vueltecitas a la verdura. Vamos a poner pimentón dulce. Vamos a dejar que sofría un pelín. Y pondremos el tomate, que nosotros ya sabéis que lo tengo preparado. Ya sabéis que en la página podéis verlo cómo se hace. Y mirad qué cosa más sencilla. Ahora añadiremos agua. Ningún tipo de caldo, ni ningún tipo de nada, solo agua, pura y dura. Yo utilizo unas 2 partes y media de agua por una de arroz, pero aquí se le pone un poquito más para que cueza un pelín antes de poner el arroz. Ahora dejaremos hervir unos 5 o 6 minutitos y ya pondremos el arroz. Infusión de azafrán, que también la podréis ver en la página, cómo se hace y cómo se prepara, para poder sacarle el máximo rendimiento al azafrán. Ahora dejaremos cocer unos 5 minutos y ya os digo, y pondremos el arroz. Ya a puntito de echar el arroz y a comer una paella de verduras de la muerte. Ahora ya ha cocido la verdurita 5 minutitos y vamos a echar el arroz. 100 gramos por persona, como siempre. 1, 2, 3 y 4. Para 4 personas, más los pollos. Ahora echaremos un poco de sal y luego de aquí un rato probaremos para ver si le falta un poquito o qué. Perfecto. Ahora, como siempre, unos 8 minutitos el arroz, el caldo a fuego fuerte. Si os dais cuenta el fuego cómo va ahora, son unos fuegos súper estupendos. Cuando quieras mucha llama la tienes y cuando no la quitas y enseguida tienes un mínimo perfecto que le da a toda la paella. Bueno, ahora dejaremos cocer a fuego fuerte 8 minutos y le bajaremos el fuego y dejaremos secar. Ahora vamos a bajar los fuegos y dejaremos que seque poco a poco, porque esto ya está. Le quedan 3 minutitos o 4 como mucho, ya está seco.
Pues la paellita ya está, vamos a apagar el fuego. Y ya tenemos el arroz de verdura, paella de verdura. Nosotros aquí la llamamos paella porque todo lo que hacemos con paella es paella de verdura, paella de coliflor, paella de chipirones, paella de... Todos son paellas, no es la valenciana, pero es una paella.